Buenos días a todos. Hoy os traigo a una invitada sorpresa, un testimonio sorpresa, una vivencia. Es una vivencia que tiene un poquito de todo, enseguida lo vamos a ver. Sobre todo se pone en contacto conmigo porque fue madre soltera durante un tiempo, ¿vale? Y además vivió en comunidad con su bebé durante otro tiempo. Entonces vamos a ver, bueno, una historia diferente que yo creo que puede aportar mucho a otro estilo de vida, a un estilo de vida que está, digamos, que no se conoce tanto. Creo que este testimonio tiene muchísimo que aportarnos, entonces enseguida os lo voy a presentar, pero antes necesito, por favor, que le deis a me gusta, comentéis, lo compartáis, os suscribáis al canal, y le deis muchísimo apoyo a este contenido. Estás escuchando un podcast de tu portal maternal con María Contreras. Sintoniza y escucha. Empezamos. Muy bien, pues ahora sí, os presento a nuestra invitada. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, María. Genial. Bueno, cuéntanos un poquito cómo te llamas, de dónde vienes, a qué te dedicas. Bueno, pues soy Samantha y vengo de... Mi pueblo natal es Casa de la Selva y Caldas de Malavella, que estuve entre ambos, es donde he crecido. Hace unos 7 años que vivo en San Gregori y de momento estamos aquí. Y bueno, soy madre de 4 hijos y esto ha revolucionado un poco mi vida, supongo como la de tantas otras madres y padres. Y pues hace años estudié estética y era esteticien y hasta que hice un cambio y me pasé como a hacer terapias alternativas, a interesarme por otros temas y fue también entonces cuando me quedé embarazada y junto a ese cambio que ya estaba haciendo, pues aún se vino un cambio mayor y pasé a vivir en comunidad y a la vida mucho más natural y mucho más lenta. Y he estado haciendo un poco de cerámica y ahora me he puesto pues con productos de Ringana para vender. Muy bien. Bueno, has comentado ya un poquito así, una pequeña introducción de lo que va a ser este podcast. Te quedas embarazada de una bebé, ¿verdad? Te quedas embarazada con una persona que en ese momento no estaba preparada para ser padre, ¿no? Entonces decides llevarlo en solitario, decides, bueno, tirar tú para adelante tú sola. ¿Cómo vives todo esto? Bueno, de entrada con sorpresa, porque claro, no estaba previsto, me quedé embarazada sin preverlo antes. Y yo estaba entre medio de viajes y me rompía un poco los esquemas, pero la verdad es que al final pues me hacía muchísima ilusión y, y me empoderó muchísimo. Creo que cuando nos sentimos un poco al límite, o tendemos a bloquearnos y a como no saber salir adelante o vamos con todas. Y pues tuve la suerte de coger como ese poderío, esa energía y salir adelante con mucha alegría, con fuerza, con vitalidad. No sé, es que la verdad es que todo el embarazo y el tiempo que estuve de madre soltera con Greta, me sentí realmente tan bien que es, bueno, pues curioso, ¿no? A veces me pregunto, es que si no hubiera tenido, o pienso, ¿no? Si no hubiera tenido ese chute de energía, no sé cómo lo habría afrontado. Y bueno, pues eso. O sea que fue un proceso bastante positivo, en ningún momento sentiste, digamos, como tal la soledad, bueno, no sé, estos sentimientos que pueden surgir a veces cuando estás llevando un proceso, ¿no? Al final,
Bueno, normalmente tenemos en un esquema, ¿no? mental de cómo va a ser, una idea idealizado, ¿no? Muchas veces se cumple y otras veces no se cumple. En tu caso, no fue como tal el duelo este, el choque este de no es la familia que yo esperaba, ¿no? Quizá no fue. No, sí que había momentos que pensaba, ay, ¿no? Cuando, sobre todo cuando Greta empezaba a hacer cambios, que en los primeros años, ¿no? O meses, hay tantos, como no tenía nadie cerca para contárselo, ¿no? Para compartirlo o así, sí estaba mi madre, pero claro, ya es diferente. Sí Ujú. había una parte, pero bueno, era como, bueno, pues para mí, yo, ¿no? Lo vivimos nosotras dos y la gente que tenemos alrededor, que bueno, que también eran muy amigos y muy cercanos y así, y con eso pues íbamos Muy bien. haciendo, la verdad. Muy bien. Cuando pasa un tiempecito de estar embarazada y así, te viene la opción, te viene la oportunidad de vivir en comunidad. ¿Es así? Sí, bueno, de hecho, ya antes, es decir, sí, perdona, cuando llego, regreso de un viaje, con un amigo me pregunta cómo había imaginado yo mi parto y pues me doy cuenta de que no tenía ni idea, de que no había yo parado a pensar en eso y un poco en la que quería que fuera yo mi vida después con mi hija. Entonces me propone él y su pareja, que también tenían 3 niños, pues a ir a su casa, que estaban como iniciando un proyecto de comunidad y pues si quería pues eso, que me dejaban una habitación para estar con Greta y si quería pues hacer el parto ahí en casa y la verdad es que me iba genial porque en un espacio de tiempo que ya habíamos empezado a hablar me había planteado tener la bebé en casa, pero como estaba en casa de mi madre y son casas adosadas y hay una vecina con la que siempre ha habido cosas, pensabas que si estoy ahí y me da por gritar y estoy pendiente de la vecina y así, pues como que no me quedo tranquila y al darme él esa oportunidad, pues la verdad es que fue genial, fue un Vale, regalo. es decir, que tú hiciste tu primer parto, fue un parto en casa. Sí, ¿Cómo fue este parto? Quiero decirte, había comadrona, supongo que tendría un coste, ¿verdad? bueno, eran una antigua doctora o una doctora que se había retirado, vaya, y una mujer que el título no tenía, pero hacía 21 años en aquel entonces, que acompañaba a partos y bueno, se unieron ya hacía años que lo hacían juntas Ujú. y pedían la voluntad. Muy bien. Oh, la voluntad, perfecto. ¿Tú te sentiste en el proceso acompañada? ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste muchísimo más tranquila? Sí, la verdad es que con ellas no nos vimos mucho, nos vimos una vez y el día que me puse de parto ya no habían venido a casa, me parece, ¿no? Y se perdieron y llegaron más tarde, pero llevaba ese como empoderamiento y que era como, mira, si llegan, llegan, si no llegan, no pasa nada. También he estado en estos amigos que él es terapeuta en medicina china y así, y a mí me daba ya mucha tranquilidad y ella también ha estudiado también medicina china y también ha tenido procesos de parto en casa y bueno, pues como que me sentía muy Muy segura bien. y muy Ujú. tranquila. Genial. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de vivir en comunidad? ¿En qué consiste? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se gestiona? Bueno, supongo que cada comunidad tiene sus propias reglas o maneras de hacer. Nosotros teníamos cada uno como su habitación o su espacio familiar, depende de lo grande que era la familia, tenía más espacio o menos, y entonces había unas zonas comunes, ¿no? Como la cocina, los baños que si había más, pues se compartían con unos o con otros, el comedor y el jardín o el espacio exterior pues era todo comunitario y entonces de normal nos organizábamos para hacer según qué taskas, pues fregar el baño tal persona tal semana o siempre esta persona una vez a la semana o para cocinar o unos hacían huerto, los otros cocinaban, nos distribuíamos un poco según lo que nos gustaba y según nuestra realidad, porque yo con un bebé pues igual no me iba tan bien hacer según qué no sé qué, pero podía hacer la comida, pues
de Ujú. hacerlo lo más fácil posible al final, ¿no? Que fuera cómodo para todos. Me recuerda muchísimo a como compartir piso. Sí, pues más o menos, solo que, claro, los espacios, me imagino que, bueno, donde nosotros estuvimos viviendo, la primera sí que era con ellos, que era una casita más normal, después ya era una casa muy grande con que, por ejemplo, yo tenía una habitación, pero las otras familias tenían, una familia que era bastante grande tenía dos habitaciones unidas con un baño, Vale. otra también tenía dos habitaciones con un baño, entonces Ujú. bueno, da un poco más de intimidad, creo, que en un piso de estudiantes. ¿Cuántas personas vivíais en la comunidad más grande que comentas? Pues una familia que eran cinco, esta familia con la que empecé, otra de cuatro, una chica con su perro, 10, y nosotras dos, 11, Mm. 12. O sea, erais bastante gente, qué guay. Supongo que Ujú. también te habrá enseñado, ¿no? Bueno, habrás conocido a gente, al final se hace un poco así como familia. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante por eso, porque acabas conociendo a mucha gente con la que convives y hay muchas cosas interesantes. Hay otras que, pues como siempre, la convivencia no es fácil, siempre, ¿no? Tienes que estar abierto a esa experiencia y a trabajar las relaciones. Pero la verdad es que sí, además, una familia ella era alemana y él era inglés y así, y entraba como un poco diferente cultura y pues la verdad, muy Ujú. interesante. Muy bien. Entonces te encuentras viviendo en comunidad, con otras familias y con una bebé. ¿Cómo te sostenías económicamente? Bueno, pues había pedido el paro hacía un tiempo para ir a viajar y, bueno, había terminado de trabajar y decidí pues hacer un cambio y eso, y me fui a trabajar y había como agotado el paro y cuando regreso, pues eso, ya que me quedé embarazada y me fui y volví, decidí coger el subsidio, que es como la última ayuda que te dan si no tienes nada de nada, que ahora no sé cómo está, antes eran 426 euros y con eso salí adelante. La verdad es que como en la comunidad pagábamos por persona y por espacio y así, como yo y Greta éramos solas y los pequeños más pequeños pues no pagaban, porque el gasto que ellos solos podían hacer pues era mínimo. Pude mantenerme. Luego también mi madre, pues de vez en cuando me compraba cosas que le faltaban a la niña o así, y una ayuda siempre me ha dado. Pero básicamente eso, y a veces hacíamos como cambios o me dejaban el coche por X dinero, ¿no? Al día o así, que me iba, bueno, pues arreglando como podía. Vale, o sea, hacíais ahí un poquito de, ¿no? De malabares para salir, pero bueno, al final se Sí. sale. Muy bien, es aquí conviviendo en comunidad cuando te encuentras con tu actual pareja, ¿no? Cambiamos de comunidad, esa comunidad cambió y se disuado y yo volví a casa de mi madre donde había como empezado, ¿no? Y yendo a clases de danza del vientre, conocí a una chica que ella estaba hablando de que estaban iniciando un proyecto de comunidad con su pareja, estaba embarazada. Y al principio fue como, vale, me interesa, pero vayamos poco a poco, ¿no? Porque al final lo de la comunidad, bueno, hubo un malentendido y nos disuadimos así un poco, bueno, con eso que dices, vale, ahora necesito un poco de tiempo para, ¿no? Para sentar, para... Aún así, no me quitó las ganas de vivir en comunidad y pues al poco de conocernos un poco más, le dije, venga, va, cuéntame eso que me interesa y que ya estoy preparada, ¿no? Como para volver a compartir y trabajar esas relaciones que requiere el vivir en comunidad. Y me contaron el proyecto, nos vimos los dos, o sea, con la pareja y así, y decidimos pues volver a empezar a hacer comunidad. Y al cabo de unos meses de estar ahí, pues el hermano del chico que empezó también tuvo cambios en su vida y decidió también venir a probar. Y ahí nos conocimos. Muy bien. Tú estabas como madre soltera, conoces a un chico, supongo que no tenía hijos en ese momento.
esta persona acepta muy bien a tu hija, ¿no? ¿Cómo empiezas a contarle a tu hija cuando empieza a ser consciente, ¿no? De que, bueno, pues un poco de la realidad, de quién es su familia, de quién es su madre, quién es su padre? ¿Cómo empiezas a transmitirle? Porque le transmites desde siempre, digamos, pues que su papá no era él y era otra persona que no estaba en ese momento. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, yo vengo también de madre soltera, entonces a mí me lo dijeron a los 18 años que mi padre biológico no era el padre que yo conocía. Entonces ya desde el inicio tenía muy claro que yo a mi hija pues iba a ser como muy transparente y a contarle muy claramente que esta historia pues se estaba repitiendo, además porque no quería que ella también repitiera un patrón, ¿no? Quería como romper un poco o eso, si puede ser, y a medida que sea posible, luego ya cada cosa se pone, ¿no? Pero am, y desde siempre, pues, le había estado hablando, pues, de que su padre, pues, no estaba presente porque no estaba preparado. Aún así, yo le estaba muy agradecida porque tenía, ¿no?, a ella conmigo, gracias a él. Y cuando aparece, esta persona en nuestra vida, pues, de inicio también yo me di cuenta de que estando embarazada, como que iba mucho buscando un posible padre para mi hija. Y hasta que un día me di cuenta en una panadería que estaba analizando el panadero, de a ver si podría ser buen padre. Y dije, terminé por, no, no, Samantha, ahí me pillé, ¿no? No puede ser, esto no. Y entonces me di, vale, pues si no va a ser, no va a ser, no pasa nada, ya yo haré de madre y lo que pueda, la energía esta más masculina, pues lo que me salga y lo que no, lo va a encontrar en la vida, ¿no? No sé ya, sino cuando sea mayor ya le pagaré el terapeuta si hace falta. Y entonces cuando entró él en la comunidad, como que era como muy cliché, ¿no? Mis amigas, ay, el chico nuevo, no, está soltero, que no. Yo, no, 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 ahora ya he decidido que no hay prisa, que todo a su tiempo. Y entonces y mi hija empiezan a tener muy buena relación dentro de la comunidad, ella le agarra la mano, se lo lleva a hacer paseos, él le sigue la corriente, le pregunta, le habla como una personita, no como a una, no como a mí me gusta que traten a los niños o como yo entiendo que debería de ser así. Y entonces empiezo a mirarlo un poco distinto y cuando, bueno, empezamos así como ya a acercarnos más, ella vino con un trozo de lana de colores que encontró en no sé qué parte del jardín y como nos rodeó y nos quedamos los dos mirando y fue como, bueno, esto es una señal. O sea, bueno, no sé, nosotros lo vimos muy claro como una señal y como que nos invitaba, ¿no?, a que nos abriéramos a lo que pudiera pasar. Y claro, ser madre soltera, ¿no?, te da, o a mí me dio, vaya, por cuando estuve con una persona, pues hablar del tema hijos muy temprano, que yo creo que con relaciones normales, si no tienes hijos, pues eso pues pasa ya con el tiempo y la confianza. Y yo le preguntaba, pues, por si quería tener más hijos, porque yo tenía claro que era una cosa importante para mí, que me gustaría tener más hijos, si él quería o no, cuántos, si muchos o pocos, si estuviéramos juntos, pues cómo vería a Greta, mi hija, si la vería como una hija o si preferiría que fuéramos solo pareja y ella fuera mi hija. Y bueno, pues un poco tanteando el terreno de a ver cómo él se imaginaba, se lo veía, así sin prisa, no todo un día, ¿no? Pues poco a poco. Y él me dijo que él a Greta ya la quería y que por lo tanto no se imaginaba que fuera mi hija sin él participar de su, bueno, pues de su, como, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que si a mí me parecía bien que él quería participar y estar. Y entonces, cuando ya entre nosotros lo teníamos claro que sí, que queríamos como formar familia, le preguntamos y le explicamos a Greta que, pues que eso, que empezábamos a estar muy a gusto, los tres juntos, que nos empezamos a gustar
y a querer, y que si ella quería que él fuera su figura paterna, si quería llevar sus apellidos y así, y ella pues nos contestó que sí, lo hablamos varias veces, que no fuera eso de que dices, bueno, es que lo dijo una vez y ya no. Y pues sí, estaba encantada. De hecho, antes de que entre nosotros pasara nada, ella ya le había llamado papá un par de veces. Y bueno, pues siguiendo contándole, ¿no? O que sabiendo que no era su padre biológico, porque también lo íbamos explicando eso, decidimos los tres, pues, formar una familia. Ujú. ¿Qué edad tenía Greta cuando empezasteis a decírselo? Pues hacia el año y medio tendría, año y O medio. sea, desde siempre ella ha sabido, ¿no? Que, bueno, quizá en el año y medio no lo ha comprendido muchísimo, ¿no? Pero desde bien temprano se le ha ido diciendo siempre con muchísima naturalidad. Ujú. Qué Sí. bueno. Y después de ser madre soltera y pasar de esa situación, ¿no? De tú y Greta solas, pues pasáis a formar una familia y luego vienen tres hijos más a posterior. O sea que sois una familia numerosa. Bueno, ahora cuéntanos un poquito cómo gestionas como mamá, ¿no? Pues tener cuatro hijos y haber pasado, pues, de, bueno, de una expectativa que tú pensabas, ¿no? Pues a lo mejor de más, no de soledad, pero bueno, de más yo y mi hija, a una familia, pues, tan grande y cómo estáis, cómo vivís y cómo lo gestionas. Bueno, pues de entrada, siendo los tres, era como muy fácil y muy fluido todo. Después, al haber empezado tan temprano también a hablar pues, del tema de hijos y así, fue como, vale, pues sí queremos tener más. Además, ahí también coincidíamos en que queríamos tener más de dos hijos, es decir, que íbamos a ser familia numerosa casi seguro. Y, y nos abrimos a que pasara cuando pasara y fue decirlo y quedarnos embarazados. Así que nos llevamos, me quedé embarazada al llevar, no sé si eran 6 meses de estar saliendo, que fue así como muy rápido. Y fue el embarazo muy bien, empezó todo muy bien. Cuando nació mi hijo, yo tuve, creo que, no sé si un poco de depresión postparto, no sé si llegaba, pero bueno, como todo lo que había sido súper fácil y súper, ¿no? Como, sí, se iba planteando muy, muy sencillo, muy fácil de llevar, ahí cambia un poco y es, ¿no? Supongo que, claro, ya no éramos dos, ya no éramos tres, ahora éramos cuatro, cambian mucho las relaciones. Para mí ahí fue como el mayor cambio, Bajón. ¿no? Ujú, Sí, sí. que fue bueno, pues un cambio muy grande, el mayor, más que tener a mi hija, digamos, ¿no? Tener un hijo siempre es una revolución, pero fue como muy fluido y ahí pues fue como, uff, vale, un choque. Ah, También porque mi hijo pues tiene una energía muy explosiva, es muy temperamental y muy emocional y supongo que bueno pues me saca a mí todo, ¿no? Para que yo aprenda pues a gestionar mis emociones, a que no pasa nada si lloro, a que pues un montón de cosas que ahora me alegro un montón, pero que no y lo quiero muchísimo, pero no saca, ¿no? Que ha sido un gran trabajo para mí este segundo hijo y está siendo. Pero bueno, ha ido creciendo, hemos ido aprendiendo, vamos aprendiendo cada día. Y hasta que también vi a otra madre que estaba embarazada, que la veía a menudo y un día dije, yo creo que al verla fue como, no sé si me unirá, vale, ahora es el momento, ahora viene otro, nos quedamos otra vez embarazados, también fue decirlo y quedarse embarazado. Y el cuarto, pues ya después de tercera hay como una generalización social que es como que no puedes tener más de tres. Y cuando ya llegas al tercero, la gente es como, bueno, ahora ya vamos a cortar el grifo, ¿no? Y te hacen bromas, ¿no? Con los dedos como de cortar y hacer nudos y dices, bueno, sí, sí, ahora ya está, ya está. Pero
internamente no lo tenía tan claro. La verdad es que una vez fui a una terapeuta y me dijo como que me sentía como el útero triste por no volver a, o pensar no volver a quedarme embarazada. Y cuando mi hijo pequeño, el tercero, ya tenía hacia los 2 años, decidimos, bueno, empezábamos a hablar, habíamos tenido 2 charlas de sí, bueno, pues igual uno más, sí que nos animaríamos, ¿no? Y fue decirlo y no, o sea, fue hablar, no decidimos nada y nos quedamos embarazados y bueno, pues una parte con un poco de miedo, porque cuanto más miembros de la familia llegan, pues más relaciones tienes que gestionar, ¿no? Más atención tienes que repartir entre los niños y para nosotros eso es importante, pero con mucha alegría. La verdad es que me dio otra vez, ¿no? Me recordó un poco al inicio de saber que estaba embarazada con Greta, un chute de ¡guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Otra vez estoy embarazada, un cuarto. Pues eso, que otro límite, ¿no? Muy grande, otra barrera que puede ser o desastroso o muy rico y me lo volví a tomar así. Ujú. Y bueno, pues hacemos homeschooling. Mis hijos han ido a una escuelita alternativa, Greta y Aniol, hasta que duró, porque después, como normalmente son así un poco frágiles entre el equilibrio que las familias tienen que gestionar parte del proyecto y pagar y el proceso de los acompañantes y así, pues terminó por deshacerse las 2 escuelitas. Y al final, pues decidimos que queríamos hacer escuela en casa, que no estábamos preparados ninguno de la familia para llevar a los niños a la escuela. Y bueno, pues la idea surgió un poco de que los dos no fuimos, en la escuela no lo pasamos bien y nos gustaban hacer cosas que no era estar sentados en una silla todo el día. Entonces, cuando empezamos con una escuelita alternativa y al final no salió bien, decidimos pues intentarlo nosotros antes que entrar en el sistema educativo. Y lo que hacemos un poco es, tenemos un par o tres de días a la semana, mañanas, que tenemos un espacio donde, además de haber juguetes de todo tipo, pues hay material didáctico, tanto de lectoescritura como de matemáticas, de, bueno, pues ciencias sociales, lo que vendría a ser un poquito, y naturaleza, además de vivir en un entorno muy natural. Y además lo combinamos pues con las actividades que ellos han escogido y una actividad que van los dos mayores que pasan la mañana, que también es un espacio donde hay un montón de material y tienen un acompañante que según sus intereses les acompaña en un tema u otro. Vale, entonces hay 2 días a la semana que salen, digamos, de la escuela en casa y lo hacen en un aula aparte, ¿no? Con una persona que estará formada y les acompaña en este sentido. Ujú, Muy bien. exacto, 2 Vale, mañanas. perfecto. Y vosotros, cuando estáis, digamos, impartiendo los aprendizajes y así, ¿os formáis de alguna manera o tenéis algún tipo de formación para hacerlo o cómo surge? Bueno, nosotros, mi compañero trabaja en ilustración y yo estudié esteticista en su momento y no venimos del sistema educativo, es decir, no somos profesores. Y sí que una vez empezamos a entrar en este mundo, pues cuando hemos encontrado diferentes oportunidades de hacer cursos que van en esa línea, ¿no? Que son como más manipulativos, que es de un aprendizaje un poco distinto al que nosotros tuvimos, pues hemos hecho los que hemos podido y la verdad es que es muy interesante, ya no solo para transmitirlo a los niños, sino para nosotros mismos también, ¿no? Han sido cursos que, tanto de lectoescritura como de matemáticas, que te permiten hacer un vuelco a realmente cuántas maneras diferentes hay de aprender y de interiorizar la misma cosa, ¿no? O el mismo resultado, pues por cuántos caminos diferentes se puede llegar. O sea, los cursos que habéis hecho son cursos que imparten los aprendizajes de otras maneras. Sí,
Mayoritariamente sí. Ujú, ujú. Bueno, como ya hemos dicho antes, hay diferentes edades en tus hijos. Entonces, cuando lo hacen en casa, cuando hacéis el aprendizaje en casa y así, ¿cómo lo hacen? ¿Todos juntos? ¿Se dividen en diferentes, no sé, cómo lo hacéis entre tú y tu Mm. pareja? ¿Cómo gestionáis esto? Pues en general eso, hay 3 mañanas que vamos a este espacio que tenemos en casa y la mayoría del material que tenemos es autodidáctico o autocorregible y la idea es que ellos llegan y les preguntamos qué les apetece hacer hoy, por qué les apetece empezar. Y normalmente Greta, que ya conoce casi todo el material que tenemos, pues ella misma ya se coge y se pone. Y Aniol y Janos, que son los más pequeños, pues vemos a ver con cuál empezamos y el otro de mientras empieza jugando algo que ya, cualquier cosa que ya conozca y se lo explicamos y a mesura son juegos que a A medida veces, a medida. que a medida que ellos van progresando, pueden intensificar la dificultad. Entonces, una vez ellos ya saben cómo se juega, ellos mismos pueden ir siguiendo y siguiendo y siguiendo hasta que deciden pues, terminar ese juego. Hay días que es muy fácil y simplemente pues ¿no? Cada uno empieza con lo suyo, los acompañas un poco al principio y ellos van haciendo y están un buen rato concentrados y hay otros días pues que la concentración no está para estar, ¿no? Ahí dándolo todo y es mucho más caótico y al final pues o paramos o hay alguno que continúa, otros que vamos a hacer pues o manualidades o a jugar afuera o moverse. Depende también un poco pues, de la energía de ese día, ¿no? Que también si vemos que están muy nerviosos, ya intentamos empezar pues haciendo primero un juego o jugar un poco fuera antes de entrar dentro de este espacio, ¿no? Para que puedan concentrarse más. Bueno, así también nos ha ayudado mucho quitar un poco la expectativa de qué tienen que hacer. Nos acompañamos mucho, ¿no? En el sentido de qué te apetece hacer y estar abiertos a que puede ser que hoy hagan un montón o hagan muy poco o no hagan. Y eso está bien, ¿no? También descubrimos con mi hija al principio que iba en una escuelita alternativa, las niñas y niños de su edad pues ya empezaban con las letras a escribir y ella pues no tenía ningún interés. No había llegado su momento y no queríamos comparar, pero bueno, hay como ese miedo, ¿no? Ay, sí, no. Bueno, cuando llegó su momento, claramente era su momento, empezó a reconocer todas las letras, a escribirlas, e incluso pues hacíamos como broma como con mi compañero de es casi como una droga, ¿no? Todo lo que tenía letras y ella veía, pues tenía que leerlo y iba con el coche, iba súper rápido leyendo y mamá, aquí pone no sé qué, mamá, y carteles de las tiendas, todo, los zapatillas, todo tenía que leerlo. Entonces para nosotros fue como una manera de, vale, antes no era su momento, ahora sí, todo llega y darnos cuenta también que hay muchas cosas que aunque no estén en una silla o delante, ¿no? de un maestro, hay maneras de aprenderlas y que son muchas veces innatas, ¿no? Los niños son curiosos y les gusta aprender, pero cuando les interesa. Entonces, igual que las matemáticas están en nuestra vida y es muy difícil que no aprendan de manera natural. Ellos mismos son 3 hermanos, entonces cuando comemos pocas golosinas, pero cuando llegan golosinas, por ejemplo, ah, se las tienen que repartir, lo hacen ellos. Y hasta el más pequeño que tiene 3 años, él sabe perfectamente cómo repartirlas para que sea equitativamente, ¿no? Y si sobra una, pues bueno, pues esta para vosotros. O que ya están ahí manejando desde bien pequeños y es un poco confiar en que, bueno, que eso se va a despertar y no tener prisa, porque leer y escribir y las matemáticas, al final, que es como lo más básico, ¿no? Y que cuando dices, no, es que nosotros no van a la escuela, ¿no? Es que la gente, ay, como que alerta mucho, alarma mucho y preocupa, ¿no? Esa parte es como, bueno, llega, todo llega. Ujú. Y para nosotros ese fue el momento de decir, vale, va bien, ¿no? De momentos vamos bien.
Y también tenemos muy Ujú. claro que si ellos quieren ir a la escuela, pues los vamos a acompañar para que puedan entrar en la escuela en el momento que sea. O si hay un momento en el que vemos que nos piden más que lo que nosotros sabemos y podemos ofrecerles, pues también vamos a darle la oportunidad pues, o de buscar un profesor particular o de entrar a la escuela o pues esta acompañante que los acompaña los martes y los jueves, Aniol y Greta, a pedirle ayuda a ella o si ella tampoco dice, ostras, pues este tema yo no lo domino, que bueno, de momento vamos muy bien, no hay ese problema, pues eso, pues buscar la manera de reforzarlo, de pedir ayuda, ¿no? De algún modo. Es decir, nosotros no somos omnipresentes, vamos a ver hasta dónde llegamos y... Ujú. O sea, es una forma muy abierta, ¿no? Tanto los aprendizajes que ellos quieren adquirir, que os vais adaptando, como en las necesidades que ellos tengan en un futuro, si las llegan a tener. Estáis abiertos a incluso escolarizarlos o cambiar el método, cambiar todo en Así función de es. sus necesidades. Ujú. Sí. ¿Cómo notas que interiorizan ellos los aprendizajes y los días en casa? ¿Cómo notas si van adquiriendo, ya te digo, los conocimientos, no porque lo hagan rápido o lento, porque eso va en función de cada niño, sino en función de cómo se sienten ellos? Bueno, a mí una de las cosas que me da, ¿no? Que veo que sucede, pues es eso, ¿no? Pues a mí me preocupara que no leyera o le costara demasiado escribir, pero escribe y lee ahora, y muchísimo. O cuando están con otros niños, que sí que van a la escuela o sí, no se nota una diferencia que digas, "Buah, es que ese niño que va a la escuela está hablando de algo que han hecho en la escuela y mi hija no sabe, no tiene ni idea de qué están hablando". No. Ves que están, ¿no? Como igual no lo han hecho de la misma manera, pero saben de qué están hablando. También uno de los aprendizajes que para nosotros es muy importante es cómo se relacionan. Y eso en las escuelas pues es un poco más difícil, ¿no? Con tanto niño y un solo acompañante. Ah, entonces, bueno, no veo que ninguno de mis hijos esté como fuera muy separado de cualquier otro niño del mundo. Y aunque tuviera, pues eso, que hemos conocido familias, pues que los hijos han tardado más en leer o escribir o en hacer números no me parece que sea un problema para el día a Ujú. día, ¿no? En ese momento, más allá muchas veces de las preocupaciones que podemos tener el adulto. Así que no sé, de algún modo simplemente me quedo tranquila con el hecho de que son curiosos. En cuanto aparece algo nuevo que les genera curiosidad, podemos ir tirando de ese hilo y ves que al cabo de un tiempo, cuando vuelves a hablar, ¿no? De eso, ¿no? Pues cuando un amigo se va de vacaciones y se va a vivir a otra parte del mundo y hemos estado hablando en casa pues de esa parte del mundo, de qué se comía, de cómo íbamos a llegar ahí, si por avión, si por coche, si se puede ir en coche o no, o en barco, pues ves que cuando retomas, ¿no? Ese hilo, pues así, porque ahí pues no se puede llegar con coche a no ser que lo montes en un ferry o bueno, pues va habiendo, ¿no? O hablan de la cultura de un sitio que no hemos estado, pero hemos hablado porque han ido sus amigos o las matemáticas, ¿no? Haces algún ejercicio que dices, uy, esto quizá aún es un poco pronto para alguno, pero al cabo de unos días sucede una situación muy similar, ¿no? Y ves cómo lo resuelven y dices, vale, pues, Ujú. pues ¿Y estamos ahí. ellos, ujú, y ellos están contentos de hacerlo así? Sí, de momento están encantados. De hecho, muchas veces cuando la gente les pregunta por la calle, ¿que no hay escuela hoy? Dicen, no, nosotros no vamos a la escuela. Y la verdad es que aunque nosotros fuimos estudiantes fracasados, por decirlo de alguna manera, no tenemos odio a la escuela, no va a ser nunca. Bueno, como te he dicho, es una opción que sabemos que tenemos ahí, que si algún día vemos que no llegamos, vamos a ir. Por lo tanto,
no es no, es que la escuela lo hacen mal o no vamos para nada. Ah, de hecho, la Greta, que es nuestra hija mayor, am, alguna vez cuando hicimos un cambio en la escuelita y algunas compañeras empezaron a ir a la escuela, le decía, pues yo quizás querría ir. Y fue como, vale, pues hablemos de ello. ¿Cómo es una escuela, ¿no? ¿Qué es lo que te apetecería de ir a la escuela? ¿Es que quieres ver a más niños? ¿Es que te genera curiosidad? Podemos ir a ver una escuela por dentro, les explicamos un poco cómo funciona, ¿no? Las diferentes escuelas que podemos encontrar, ¿no? Un poco de variedad. Y fue una época, lo digo quizá 2 veces y no lo he vuelto a mencionar. De hecho, si le preguntas ahora te dice que no, que está muy a gusto en cómo lo estamos haciendo y en parte me parece normal porque al final es jugar, se pasan el día jugando, que para mí como mínimo hasta los 7 años es vital que jueguen y a partir del juego pues van aprendiendo, interiorizando y sí, y haciendo la vida, Ujú, ¿no? Al final. ujú. Es súper interesante todo lo que estás contando, la verdad. Mm, sí, se me queda, o sea, esta forma, ¿no? Diferente, que tampoco estamos muy acostumbrados a escucharlo, ¿no? Y un testimonio que nos está explicando que los niños al final, yo tampoco tengo nada en contra de la escuela, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que es una forma diferente de hacerlo, que los niños igualmente interiorizan todos esos contenidos que necesitan para su día a día, así que no solamente haya una forma, ¿no? También dar visibilidad a que hay otras formas y si cualquier familia puede estar interesada en este tipo de formas, pues que sepa también a partir de tu experiencia que es posible y que no vas a enviar a tu hijo, ¿no? A un fracaso, sino lo contrario, va aprendiendo bien y va todo, digamos, ¿no? De una manera más lenta, de una manera más rápida, depende en qué contenidos, pues como todas las personas al final. Yo fui muy lenta, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Y en inglés, Ujú. eh, rápida en otras cosas, en sociales, en todo esto. Entonces, bueno, es súper interesante, Samantha. Pues como para ir cerrando este podcast, nada, yo te comentaría que pudieras decir, al final, supongo que esto también como padres, como pareja que estáis ahí al pie del cañón, perdón, debe de implicar también para vosotros una carga extra, ¿no? Porque al final cuando cualquier hijo o hija sale de casa a ciertas horas, al final sabes que está en otro centro, que está fuera de casa, ¿no? Y tú puedes a lo mejor también, pues no sé, llevar objetivos personales que quieras, ¿no? Digamos, digámoslo así. Supongo que vosotros estáis muchísimo más presentes aquí. ¿Cómo gestionáis esto? Si lo gestionáis bien, si lo gestionáis mal. Y si me puedes decir a lo mejor 3 aspectos positivos de hacer escuela en casa y 3 aspectos los más negativos que podáis encontrar. Vale. Bueno, para cuidarnos un poco, yo y mi compañero, pues intentamos siempre am, hacer cosas que nos gustan también, aunque realmente hacer escuela o aprender en casa es muy intenso, porque también somos, bueno, mi compañero es autónomo, entonces tenemos que repartirnos el tiempo que estamos con ellos y es una de las cosas que, bueno, que en parte la veo positiva porque paso mucho tiempo con mis hijos y a mí eso me gusta. Y en parte, pues a veces también ir al trabajo, ¿no? Y poder desconectar, pues ayuda a, bueno, pues a estar un poco más cuerdo, por decirlo de algún modo. Y entonces intentamos, también va por épocas y etapas y también pues estamos abiertos, ¿no? Un poco a eso. Ahora, desde que he tenido mi último hijo, el pequeño tiene ahora 8 meses de aquí a poco y tuve que parar un poco antes del embarazo, tuve que parar porque tenía contracciones y me dijeron que o frenaba bastante el ritmo o podían hacer antes de tiempo y bueno, es peligroso, ¿no? Y ahora estamos en un momento un poco difícil con eso, entre la llegada de un nuevo miembro
y que mi compañero se ha cargado mucho más, ¿no? Con todas las cosas de casa, el cuidado de los otros hijos y así. Y ha sido un tiempo intenso. Pero es un poco también la vida, ¿no? Es decir, la vida es cíclica, no siempre es súper fácil, súper guay todo, entonces estamos abiertos a ello, a que haya momentos que sea más fácil, más difícil para nosotros, para acompañarlos. Intentamos, pues eso, que cada uno en la semana tenga como mínimo una hora de poder salir, ¿no? O 2 horas, ¿no? El viaje y ir a hacer natación o ir a cantar o ir a hacer algo que le guste. También de respetar un poco, sobre todo mi compañero ahora, que es el que está aportando más economía en la familia, pues respetar sus horarios de trabajo, porque si no, no se trabaja y entonces no hay ingresos, básicamente. Y, y bueno, pues teniendo en cuenta eso, que hay semanas que es más fácil, semanas que es más difícil. Si se pone malo uno o el otro, pues ya es un poco más caótico. Y bueno, son cosas que pasan y vamos pues afrontándolos. Hay veces que nos gusta más como lo podemos hacer, hay veces que dices, uy, esta semana ha sido muy difícil, cambiaría 1000 cosas y bueno, y está bien, ¿no? Somos humanos. Entonces, pues cosas positivas, yo diría que una que a mí me gusta un montón es que aprendo muchísimo con ellos. Am, no solo porque me hace ver una manera diferente de cómo yo aprendí, ¿no? Sino que, que ellos, bueno, pues vamos descubriendo la vida juntos, ¿no? Y Ujú. caminando a su lado y cada momento del día es un aprendizaje, desde el estar en casa y cómo está su energía y a ver cómo la gestionamos entre todos, hasta cuando vamos al súper o cuando vamos en coche. Ujú. Am, a mí eso me gusta un montón. Es una cosa que a mí me aporta mucha vida. Otro punto positivo es que, bueno, nosotros queríamos ser como partícipes o más responsables de su vida, de sus aprendizajes, ¿no? De decir, pues en parte tiene, cuando los llevas a la escuela, ¿no? Pues que ahí van a aprender todo el temario que se les da y eso es como que te quita un peso de encima y por una parte, pues nosotros era como, bueno, es que yo quiero participar también de ese temario que se une un poco, ¿no? Al primer punto positivo que decía, que es como, yo sé que Ujú. van interiorizando que les apetece y que no, por lo tanto los conozco un poco más, ¿no? Ujú. De, Claro, al final cuando lo llevas a una escuela y así, mm, digamos que la responsabilidad no es tuya ya, ¿no? De los ujú, aprendizajes, bueno, se podría decir de alguna manera, ¿no? Pero cuando lo haces en casa, supongo que pues al final la responsabilidad es tuya, ¿no? Te cargas tú mm, si va bien o si va mal, ¿no? Entonces, exacto. supongo que la parte también un poco así más mental. Ujú. Em, Samantha, me ha encantado hablar contigo. Me ha parecido súper, súper interesante este podcast, una manera súper alternativa, súper diferente, que está bien a veces, sin más, ¿no? Informarse un poco, ¿no? Sobre estos estilos de vida, tanto la vida en comunidad como la educación. Me ha encantado que estés aquí en el podcast explicando todo esto. Seguramente que a muchas mamás y a muchas familias les puede aportar una manera distinta de ver la educación y el vivir, porque no solamente es la educación. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que os sirva y poco más. No sé si quieres decir algo más. No, darte las gracias. Es un placer compartir y bueno, pues sí, al Bueno, final compartir experiencia siempre ayuda en esta fase, ¿no? En la maternidad en general. muy bien, pues os enviamos un fuerte abrazo.